Bueno, aquí tenemos esto, la transcripción. Listo, ya estamos grabando, sí, cómo no. Probando, probando. Ahí todo grabado, todo el grupo. Bárrelo, bárrelo, bárrelo. Bueno, voy a empezar por contarles una experiencia. Yo me... Así. Resulta que yo oriento el seminario de grado que se llama Dirección Estratégica. Este seminario de grado va dirigido a estudiantes de administración de empresas y estudiantes de administración de negocios. Es todo, todo ese componente, el primer componente del proceso administrativo. Ahorita volvemos y nos presentamos, nos recordamos. Recuerden que el proceso administrativo tiene tres componentes, ¿cierto? Planear, organizar, dirigir y controlar. O sea, el proceso administrativo. Y es un proceso cíclico. Y es un proceso cíclico en el sentido de que yo no puedo decir que planeé y me senté a mirar a ver qué pasa a 100 años. No, yo tengo que vivir el proceso completo. El componente de planeación es definir objetivos en la organización y establecer estrategias para cumplir los objetivos. Entonces, yo voy a incrementar las ventas el año entrante, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a determinar? ¿Voy a hacer pague 1 y pague 2 y llegue 1? ¿O qué estrategias voy a determinar para cumplir ese objetivo? Y para cumplir ese objetivo que me he propuesto en el primer proceso, que es la etapa de planeación, yo tengo que organizar, es decir, me tengo que preguntar qué recursos necesito, con quién lo voy a hacer. Por eso el concepto de organizar lo definen los autores desde la etimología griega como organón. Organón significa herramienta. Entonces, ¿qué herramientas? ¿Qué recursos? Que es por lo que pelean las empresas. Entre esos está el recurso humano. Y por eso el cuadrito que vemos en las empresas, que son un poco de cajoncitos con el nombre de los cargos, se llama como organigrama, ¿cierto? O sea, la visión, el gráfico de cómo está organizada la empresa. Y ese organigrama tiene que ir ligado a una cosa que se llama el manual de funciones, que se visiona o se visualiza en el mismo organigrama. El organigrama tiene unos componentes, el piramidal, que es el más común, unos componentes horizontales, que es la división del trabajo, y unos componentes verticales, que es la jerarquía y la unidad de mando. La unidad de mando consiste en quién es mi jefe, a quién le rindo yo cuentas. Hay empresas donde todo el mundo manda, porque no hay estructura organizacional. Y luego de que ya defino cómo voy a cumplir los objetivos, con qué recursos y todo lo demás, empiezo a liderar, que es el tercer concepto. El concepto de la dirección es concepto de liderazgo, el concepto de la gerencia de hoy. Luego empiezo a evaluar. Entonces hago evaluación de desempeño, hago evaluación del cumplimiento de metas y los objetivos y empieza nuevamente el ciclo. ¿A dónde voy con todo este cuento? El seminario es muy bacano, porque tiene todos esos componentes de la planeación estratégica que han planteado una cantidad de autores sobre la visión de la gerencia de hoy. La gerencia del siglo XXI es una gerencia diferente a la del siglo XX, por todo el desarrollo de tecnología, por toda una serie de herramientas que no teníamos en el siglo XX. De hecho, hay un término que hoy es el boom en las empresas, el término de competitividad. Lo acuñó Michael Porter. Imagínense, y Michael Porter está vivo. O sea, es una teoría administrativa postmodernista. Entonces, la gerencia del siglo XXI tiene los ojos puestos en la planeación estratégica. Empresa u organización que no tenga estrategia, sale del mercado, desaparece. Entonces, el seminario es muy bacano. Pero resulta que ese seminario, o cualquiera que usted haga, o cualquiera de las opciones que usted tome como proyecto de grado, cualquiera que usted tome. ¿Cuáles son las opciones de proyecto de grado? Tenemos semillero. La universidad tiene como por parte del proyecto de grado hacer parte de un semillero. Que si alguna de ustedes o alguno de ustedes, ¿usted quiere se vaya? Séptimo aprobado. Exactamente, o sea que Manuela quiere se va quinto, la verdad.
Bueno, yo estoy en séptimo, pero no me alcanzan los créditos. Exactamente, pero te van a alcanzar ahora para el próximo. Sí. ¿Ya? Y lo que vamos a ver acá, lo vas a necesitar y lo van a necesitar, porque yo a veces siento que como si votara a salir. O sea, en el sentido de que yo insisto, yo ya me sueño con las normas APA. Las normas APA me persiguen. ¿Ya? ¿Y por qué me persiguen? Porque, mire, yo soy escueta y esta cosa me está viendo. Y voy a hablar un poquito fuerte. Para mí, un profesional que tenga dificultades para redactar, te vuelvas un poquito. Y yo, hay una herramienta en la planeación estratégica que es muy común y es de las más antiguas, que se llama la FODA. ¿Cómo le llamábamos antes? ¿Recuerdan? La famosa hoja. Y alguien se le ocurrió decir, pues si yo pongo la D adelante, estoy hablando de debilidades. Y la empresa que tenga más debilidades que fortalezas y que oportunidades, pues está en el último cuadrante del impacto cruzado. Y la empresa que esté en debilidades y amenazas, que es el último cuadrante, va para afuera. Entonces, por eso alguien dijo, no, ponga primero fortalezas y ponga después las oportunidades, que con las fortalezas aprovechen las oportunidades. Nosotros somos una empresa. Y nosotros desde el ser, desde el hacer y desde el saber hacer, tenemos que estar haciendo permanentemente cosas. Yo me tengo que estar preguntando, yo siempre digo a mis estudiantes desde el primer semestre, mire, es que usted no tiene que llegar a casa viendo redactar, pero el día que se vaya a casa tiene que saber redactar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo cursos o simplemente leyendo, leyendo y leyendo, escribiendo, escribiendo y escribiendo. Yo por eso todos mis cursos, llámese como se llame, lo empiezo con un pequeño taller de normas A. Y complemento entonces con el seminario de grado. Les decía, cualquiera de las opciones de grado que ustedes tomen, la semillero. ¿Qué es el semillero? El semillero de investigación es uno de los procesos de la universidad que está enmarcado en las líneas de investigación. Toda universidad, si ustedes de pronto quieren, de pronto no, vamos a hacer el ejercicio de mirar un poquito en la página de la universidad. Tenemos una vicerrectoría de investigación. Hace 5 años teníamos una dirección de investigación. Y el Ministerio de Educación dijo, miren, Universidad Remington, ustedes están creciendo. Y todas las universidades, el enfoque de formación académica está enmarcado en la investigación. Rompiendo el paradigma de lo que es investigación. Porque a uno le hablan de investigación y ahí uno se imagina a Manuel X Batarroyo, que ya murió, cogiendo miquitos y maltratándolos. O sea, uno se imagina un laboratorio. Cuando nosotros nos hablan de investigación, inmediatamente la mente se nos va para una cosa que llaman las ciencias exactas. La física, la química, la medicina. ¿Ya? Pero resulta que existen las ciencias sociales. Ciencias sociales. La administración de empresas es una ciencia social. Administración de empresas, ciencia social encargada de planear, organizar, dirigir y controlar recursos. Ciencia social. Si ustedes entran a la página de la ONU, donde está la clasificación de las actividades científicas, encuentran la administración. Otra ciencia social, la economía. Otra ciencia social, ¿qué es lo que quiera? Basada en cifras, en números, la contabilidad. La contaduría es la profesión, la contabilidad es la ciencia. Entonces, existen ciencias sociales en las que hay que hacer permanentemente investigación. Por eso, ustedes, colegas administradores de empresas, recuerdan que la investigación científica en administración de empresas empezó a comienzos del siglo XX, en 1902-1903, con la teoría clásica, la teoría científica. No quiere decir que haya empezado ahí. Ahí se dieron las primeras teorías. Pero si nos devolvemos 10, 8, 5 siglos atrás, encontramos actividades administrativas donde se empieza a consolidar la investigación como una actividad propia del ser humano y científica. Entonces, todas las universidades trabajan en el proceso de formación académica con fundamento en la teoría investigativa. Pero hay dos líneas que las vamos a ver en la página de la universidad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la universidad? Tuvo que crear una vicerrectoría de investigación. Y esa vicerrectoría de investigación tiene una estructura. Entonces está la vicerrectoría, está la dirección de investigación, está la decanatura y están los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación trabajan en dos líneas.
Eso está en la página de la universidad, lo vemos. Hay una línea que se llama investigación en sentido estricto. ¿Cuál es la investigación en sentido estricto? Aquella que tiene muy poco componente teórico o no existe componente teórico. Y les voy a citar un ejemplo claro. Año 2020. 2019, finales de 2019, sale la noticia de que en China habían encontrado una cosa rara que se parecía a una gripa, que era como que más fuerte que una gripa, y que eso había matado a un señor, que luego mató a un médico, y que luego se empezó a regar por todo el mundo, y nadie sabía qué era eso. O sea, no había los componentes teóricos que le permitieran a los científicos decir, es que eso es un virus, o es una influenza. No había ese componente teórico. ¿Qué tuvo que hacer la Organización Mundial de la Salud, unida con todos los países? Poner plata y agarrarse a investigar pruebas de laboratorio. Entonces, a eso se llama investigación en sentido estricto. Por ejemplo, yo hablaba con mi jefe, el registrador nacional, que estuvo en mi oficina hace 20 días, y yo le decía, doctor, ¿dónde hay cifras que me indiquen a mí cuál ha sido el impacto de la migración venezolana en el empleo colombiano? Y me decía, oye, esa investigación está buena. ¿Ya? Porque uno va a un lavadero de carro y ¿quién no lo sirve? Oye, chamo, ¿cómo quedó la lavada? Entonces, hay empleos subnormales o empleos informales que llegaron a ocuparlo los venezolanos, pero están aportando a la economía. Ahí hay un impacto. Es más, Colombia ni siquiera tiene claridad en cuántos ciudadanos venezolanos están hoy en el territorio nacional. Porque se creó una herramienta. En el año 2016, el presidente Duque creó una herramienta donde digo, les vamos a integrar una cosa que se llama el carnet de protección especial. El PEP, protección especial, es un carnet que lo entrega Migración Colombia. ¿Cuál era el propósito de ese carnet? Que se censaran los venezolanos en Colombia. Pero el que viene a hacer daño no se va a ir a censar, no se va a ir a conocer. Entonces, eso es una investigación de tipo social. El impacto en la sociedad, el impacto económico, el impacto en el ejercicio laboral. Es una investigación de tinte social. Como no tiene una información básica, una información de base, se le llama investigación en sentido estricto. Pero hay otro tipo de investigación. Por ejemplo, en el tema de semilleros de investigación. ¿En qué consiste el semillero? Ustedes conforman el grupo, máximo 3 estudiantes, definen un tema de investigación. Se me ocurre a mí, en la administración de empresas, que me ocurre algo. El impacto del outsourcing en el departamento de Quindío. ¿Saben qué es el concepto de outsourcing? Es la tercerización del trabajo. Cuando tú dices, no, es que yo trabajo con Convenalco, pero resulta que apareces en una nómina de CompuTrabajo, ¿ya? De un tercero. Cargas el logo de Convenalco, pero no estás en la nómina de Convenalco. ¿Ya? Y eso es una modalidad de contratación en Colombia que hoy en día es el boom, es muy de moda. Entonces, una buena investigación en la administración de empresas podría ser eso. El impacto del outsourcing en el departamento del Quindío Natal. Eso se llama investigación en sentido estricto, porque hay que ir a hacer un trabajo de campo, hay que proponer unas herramientas de búsqueda de información, hay que diseñar esas herramientas, si va a hacer una encuesta, si va a hacer una entrevista, hay que hacerle prueba a esas herramientas antes de aplicarlas. Eso se llama investigación en sentido estricto. Pero hay otro tipo de investigación que es la cotidiana en la formación nuestra. Se llama la investigación formativa. Entonces yo puedo plantear el semillero de investigación, yo puedo plantear investigación en sentido estricto o formativa. ¿Cuál es la formativa? Es la que parte de un marco teórico establecido. Entonces tú dices, por ejemplo, yo voy a proponer una investigación en el sentido formativo de el impacto de los impuestos, del impuesto predial en la ciudad de Armenia. El predial es un impuesto municipal. Tú sabes que no tienes que ir a hacer encuestas, no tienes que ir a hacer entrevistas, sino que simplemente por derecho de prescripción le pides a la alcaldía que te regale los datos de cuántos contribuyentes tiene la ciudad de Armenia, cuántos predios son, cuánto tributan, cuál es el uso y la fuente y el uso, es decir, esa plata para dónde se va,
a qué parte del presupuesto va, ya, eso es investigación formativa. O cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, en el seminario de grado de planeación estratégica, hay que hacer un artículo, hay que hacer un documento de 15, 16, 17 páginas con una orientación que usted le quiera dar. Entonces, por ejemplo, algunos le ponen el título, la importancia de la planeación estratégica en el desarrollo de la organización. Elementos de la planeación estratégica. Incidencia del clima organizacional en la planeación estratégica de la organización. Y dependiendo de esa línea que marques, por ejemplo, si estás hablando de clima organizacional y planeación estratégica, necesariamente tienes que hablar de talento humano. Entonces tendrás que citar autores como Chavenato, como Peter Senge, como Peter Drucker, como Elton Mayer, que fue el primero que habló de la teoría humanista. A eso se le llama investigación formativa. Y ese modelo de investigación formativa es un modelo de formación académica constructivista. Uno de los autores de la educación constructivista fue Ausubel. Ausubel dijo, para que exista un conocimiento real, no solo la formación no solo puede ser conceptual, también tiene que ser contextualizada. ¿Qué significa eso? Que yo a usted le hablo de organigrama y para usted entender el concepto de lo que es un organigrama, vaya a buscarlo en una empresa. Y entonces usted como nuevo gerente, como futuro gerente que va a hacer, usted dice, ah, eso sí existe. Y si yo le digo a usted, no podrá existir un organigrama sin manual de procesos y procedimientos y sin manual de funciones. Usted va y dice, venga, en la empresa está el organigrama, pero no hay manual de funciones. Ah, con razones de desorden. Yo sé que estoy aquí en esta parte del organigrama, sé que le tengo que responder a Julián de tal, pero yo realmente no sé cuáles son mis funciones. Y hay empresas así. Créanme que hay empresas así. A eso le llama contextualizar la teoría. Y a eso es lo que Ausubel llama la investigación formativa o la educación o formación constructivista. Entonces, les estaba hablando de las líneas que ustedes pueden optar a su como proyecto de grado. Semillero. ¿Cuál es la dificultad del semillero? Que hay que permanecer mínimo 2 semestres. Hay que permanecer mínimo 2 semestres, hay que presentar la propuesta se envía a Medellín, se les asigna un tutor, por ejemplo, en mi caso, cuando oriento propuestas de investigación en administración de empresas, yo hago las dos asesorías, hago la asesoría temática, por ser administrador de empresa y tener la formación académica, y hago la asesoría metodológica, o sea, todo el componente de desarrollo del documento, de herramientas de investigación y todo lo demás. Pero, por ejemplo, a mí me asignan un grupo de contaduría, yo no soy contador. Entonces, yo hago la asesoría metodológica y Evangelina o Harold o el profesor nuevo hacen la asesoría temática y nos reunimos con el grupo. Pero mínimo deben permanecer 2 semestres. Al finalizar no. Durante el proceso se deben hacer 3 ponencias. Se deben hacer 3 ponencias, o sea, deben participar en 3 encuentros de semilleros de investigación. Generalmente uno local, uno regional y el otro es virtual nacional con Uniremington Medellín. En la primera ponencia se hace exposición de póster, o sea, la propuesta. Entonces se monta, ustedes han visto por ahí unos cartelitos con el nombre de una propuesta y es un póster. Ustedes se presentan y simplemente ante un jurado exponen lo que quieren hacer. Luego, la segunda ponencia es de propuesta en curso. O sea, qué tanto han avanzado, qué herramientas están proponiendo para desarrollar la investigación y hacia dónde se quiere llegar. O sea, propuesta en curso. Y la última ponencia es proyecto terminado, donde ya se muestran los resultados obtenidos y las conclusiones que arroja la propuesta de investigación. Es muy bacano, porque se aprende muchísimo. El tema es que es extenso, un poquito largo, es un año, ¿ya? Recuerden que ustedes deben cumplir como que un 75% de los créditos en avance para eso listo. Hay otra línea por la cual pueden ustedes optar y es la práctica. Bueno, se llama algo así, práctica empresarial o validación de funciones. Validación de funciones, ¿ya? Entonces,
¿Por dónde trabajas? No, GMO. Exactamente. Entonces tú dices, por ejemplo, yo como administrador de empresas, pero GMO es grande, ¿sí o no? Es una óptica nacional. Es una multinacional. Exactamente, ¿ya? Entonces usted podría decir, venga, yo quisiera proponer para GMO un modelo de incentivos, ¿ya? Venga, la empresa no tiene un modelo de incentivos, si no lo tiene yo lo quisiera proponer. ¿Cuál es la dificultad con validación de funciones o práctica empresarial? Que debe contar con el respaldo de la empresa. O sea, hay que traer una carta donde la carta dice que va a apoyar esa propuesta y en la carta se debe especificar qué funciones cumple el estudiante dentro de la empresa para poder realizar esa tarea. Otra es el proyecto, o sea, plan de empresa. Este de plan de empresa, yo lo recomiendo cuando realmente usted tiene una iniciativa de emprendimiento. Aquí ha sido exitosa porque nosotros tenemos una unidad de emprendimiento que se llama Catapulta, que la lidera Julián Herrera. Y Julián Herrera es el director de Mundo Emprender en el Quindío. Entonces nosotros hemos tomado de acá, desde que se creó Catapulta, por en el 2018, nos frenó la pandemia. Veníamos volados. En 2 años, en 3 años, presentamos 7 proyectos de grado por esa línea a Fondo Emprender y aprobaron 5. Aprobaron 5. Hay experiencias muy bonitas. Por ejemplo, Johan, muchacho que graduó de Administración de Negocios, el muchacho siembra piña, por el lado de Puerto Tapado. Trabajaba con las uñas. Tiraba un cultivito, lo sacaba y a esperar a que se refinanciara y volviera a tirar el otro. Entonces me buscó en la oficina y me dijo, Prestige, yo sí que me gradúo, ¿yo qué hago? Le dije, pues, montemos un proyecto con emprender, busquemos a Julián y nos unimos varios profesores a acompañar. Nos Gallo en la parte contable y financiera, Herrera en la parte de toda la metodología con emprender, yo en la parte de planeación. Presentamos el proyecto y le aprobaron por Fondo Emprender como que 120 o 130 millones de pesos. Y son recursos no reembolsables, o sea, eso es de él. ¿Qué tiene que demostrar él? Que su empresa crece. Hoy en día es orgullo nuestro porque es egresado nuestro y es el representante de la Asociación de Fruticultores del Occidente ante el Ministerio de Agricultura. O sea, el pelador logró su proyecto Fondo Emprender. Entonces, si yo voy a hacer un plan de empresa es porque realmente tengo una iniciativa empresarial. De lo contrario es un desgaste, porque esto también es largo. Esto tiene 4 componentes, todo el componente de estudio de mercado, todo el componente de estudio técnico, todo el componente de estudio jurídico y normativo, y el más extenso que es el análisis financiero del proyecto. Es el que permite tomar decisiones. Y encontramos los diplomados y seminarios. Diplomados y seminarios de grado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La intensidad horaria. La intensidad horaria de un diplomado son 120 horas que nos certifica la universidad. Se trabajan 65 horas presenciales. Las otras 55 es para elaborar el producto final. El seminario tiene una duración de, creo que certifican 32 horas, donde se trabajan aproximadamente 20 horas de aula y las otras 12 horas es para elaborar un producto final. Cualquiera de estas líneas, de proyecto de grado debe tener un entregable. ¿Y cuál es ese entregable? Un documento. Un documento con una estructura. ¿Quién da la estructura? Medellín. Entonces Medellín nos envía un formato donde dice el informe final del seminario deberá tener un título, deberá tener unos elementos optativos que lleva todo proyecto de grado, que son los agradecimientos y la dedicatoria. Luego, un resumen. Luego del resumen, una pregunta orientadora del trabajo final. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la planeación estratégica en el éxito de la organización? El inicio de una investigación, una pregunta. Luego, la metodología utilizada, la metodología de búsqueda de la información. Luego, el desarrollo de la pregunta orientadora. Finalmente, unas conclusiones y se cierra con la lista de referencias.
¿Por qué quise compartirles toda esta experiencia? Porque yo llevo 5 seminarios dictados. Acabo de dictar el último. Me demoré más revisando, y eso que yo manejo una metodología que a mí me parece muy práctica, y es que el trabajo lo empezamos desde el primer día de clase. Yo vengo y cuento la teoría acá, y les digo, vamos a trabajar una hora de teoría, la otra hora nos vamos a quedar acá, empezando a construir el marco teórico. Al día siguiente, caminamos para una sala, o si traen su computador, empiece a redactar. Ya tiene su marco teórico, empieza a redactar, y yo les voy revisando. Y sigo encontrando, después de 5 seminarios y después de tanto hablar de normas APA y hablar de todo, sigo encontrando cosas que no se deberían encontrar. Por ejemplo, errores de ortografía. Bueno, aquí les queda esto, para que vayamos tomando decisiones. ¿Listo? Ya ustedes preguntan cuando cumplan el porcentaje. Entonces, encuentro, por ejemplo, errores de ortografía. En redacción de estilo, yo me centro mucho porque es que Medellín no solo va a calificar a Manuela, me va a calificar a mí, porque al final yo recibo el documento de Manuela y yo lo tengo que enviar a Medellín con una rúbrica de evaluación. Entonces la rúbrica dice, el documento cumple en aspectos como la ortografía, la coherencia, y resulta que seleccionaron el trabajo de Pepito Pérez y eso era el que iba mal, inmediatamente lo devuelven con nota al tutor. Venga, ¿qué pasó al tutor? Si usted llama una rúbrica diciendo que ese trabajo cumplido. O sea que yo sí me tengo que sentar con lupa a mirar dónde está el error de ortografía. El error de ortografía. Recuerden lo siguiente en redacción. Recuerden que el Word, la herramienta de Word, le puede ayudar a usted a corregir más o menos un 75 o un 80% de ortografía. Y ya el Word de hoy, el Office S365, trae unos correctores de sintaxis, de coherencia, y le propone. ¿Ah? De sí mismo, no ponga de sí mismo, ponga de él. Bueno, él le propone, ¿cierto? Eso ya de redacción. Pero resulta que el 20% restante en ortografía, ¿quién lo tiene que determinar? El redactor. ¿Ya? El redactor. Uy, qué pena. Pero entonces con el seminario, proyecto, bueno, con esas, Sí, tiene derecho al grado. sí. Pero para la tarjeta profesional, sí, eso No, no. la tarjeta profesional ya es otra cosa. Yo de administración de empresas, No, pero de contaduría. ¿Qué más de contaduría? No, de administración. No, para la tarjeta profesional del contador público hay un requisito especial y es porque la tarjeta profesional no se tramita en la universidad, se tramita ante la Junta Nacional de Contadores. Entonces hay que cumplir un requisito sine qua non, que es demostrar una práctica o de la actividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo que les digo a los que ya están a punto de graduarse, vayan tratando de hacer esa práctica con un contador amigo. ¿Ya? ¿Cuál es la cuestión? Que hay que averiguar bien, porque creo que hay que demostrar pago de seguridad social, ¿ya? O contrato de prestación de servicio. pero tiene que estar después de graduarse o en el. No, creo que la valen No entiendo. por el tiempo, sí. Pero es bueno averiguar. Eso es bueno averiguar por tiempo, porque entonces la tarjeta profesional se le va a demorar un año o más. En el caso de los administradores de empresas, por ejemplo, para el ejercicio de la función pública se requiere tarjeta profesional. Pero la tarjeta profesional de nosotros no tiene ningún problema. Es lo que vale. Es como 600 o 700 mil pesos y se tramita ante el Consejo Nacional de Administradores de Empresas. ¿Ya? Pero en el sector público se exige, en el sector privado muy poco. ¿Ya? Les decía, al final, desde cualquier ejercicio hay que hacer un entregable, que es un producto, es un documento. Y ese documento tiene unas normas, tiene unos requisitos. Y yo como tutor lo tengo que evaluar y yo no puedo mandar eso para Medellín con esas condiciones. Miren, si ustedes le ponen esto al Word, ¿pasa o no pasa? No pasa. ¿Creen que no? ¿Por qué crees que no?
Está mal escrito, pero si tú vas al glosario del computador, él encuentra la palabra tubo, del verbo tener, y encuentra la palabra tubo de un accesorio cilíndrico. Él no diferencia lo que tú quieres decir ahí, ¿ya? Y de inmediato te lo va a pasar, no te lo corrige. Entonces hay una cantidad de palabras como esta que son homófonas, que suenan igual, pero que su significado es diferente y se va con un error de ortografía. Segunda situación que encuentro siempre, yo les digo, yo lo primero que hago es, yo les digo, yo les comparto a ustedes toda la bibliografía que quieran, para que aprendan mucho de planeación estratégica. Porque en 8 días que nos vamos a encontrar acá, o en 10 días, no nos vamos a volver los magos de la planeación estratégica, pero yo les comparto bibliografía, bases de datos, revistas, blogs sobre planeación estratégica. El que esté interesado va a aprender mucho. Inicialmente a mí me interesa que ese documento quede bien hecho. Entonces yo llevo trabajando mucho el concepto de redacción, lógicamente el concepto de la planeación estratégica, sin salirme de ahí, ¿cierto? Y empiezo diciéndole a los estudiantes, por ejemplo, algunos magos expertos de este tema de la investigación y la redacción de documentos dicen que se debe redactar solo en tercera persona. Otros más humildes dijeron, ¿y por qué no en primera? ¿Ya? Entonces en tercera persona se investigó, se consultó, se contactó, se analizó, se determinó, tercera persona. ¿Por qué no en primera? Busqué, analicé, contacté, encontré y concluí. ¿Ya? Entonces ya dijeron, hágale en primera persona, porque de hecho tú estás haciendo el trabajo. ¿Cierto? Es usted que está haciendo el trabajo. Puede ser primera persona. Pero lo que sí no es aceptable en redacción de documentos académicos es la segunda persona. ¿Cómo es la segunda persona? Él investigó. Puede ser, pero es muy utilizado, es perfecto. ¿Ya? Pero entonces el qué, y el que concluyó, si no soy yo, ya. Pero se utiliza mucho, por ejemplo, eso lo encontramos mucho en los blogs. Si tú quieres que tu empresa sea exitosa, no, eso es para piezas publicitarias o para otro tipo de redacción. No quiere decir que no se utilice, claro, ¿ya? ¿Cómo encontramos los blogs? Redactados en segunda persona. Si quieres ser exitoso en la vida, ven y estudia con un IREMET, ¿ya? Pero ese, si quieres, si vienes, si analizas tu empresa, eso en redacción de documentos argumentativos académicos no cabe. Y lo sigo encontrando. Sigo encontrando ese tipo de situaciones. Entonces, ¿a dónde voy con toda esta carreta? ¿Cuál es el enfoque de esta asignatura? Que quiero que la aprovechen mucho y que se dispongan a practicar muchísimo. El módulo lo vamos a subir a la plataforma. El enfoque de esta asignatura tiene 2 enfoques. Todo el concepto de lectura crítica. Lectura crítica. La lectura crítica es aquella que me permite a mí establecer unos elementos de juicio. O sea que esa lectura crítica lo que me permite a mí es crear elementos argumentativos. No la argumentación del costeño. ¿Ustedes saben cuál es la argumentación del costeño? Porque, el profesor argumentó. Oye, ¿por qué Cristóbal Colón descubrió América? Porque, ya, no. Elementos argumentativos es cuando tú estás haciendo una ponencia y dicen, existen 5 barreras que tienen que sortear las empresas para alcanzar la competitividad. Una de esas barreras se llama la negociación y el poder de negociación de los proveedores. Estoy argumentando. Y eso solamente lo da la lectura crítica. Y la lectura crítica es el fundamento de la investigación formativa. Por eso nosotros tenemos que leer mucho. Y en el caso, yo no soy contador, pero en el caso de administración de empresas, y la contabilidad tiene que ver mucho con la gerencia. En el caso de la administración de empresas, hay cantidad de libros tan bacanos de leer. Mire, Daniel Goleman acaba de sacar otro libro que es con enfoque administrativo, pero es con enfoque del ser humano. Los 12 pilares de la gestión de las emociones. Goleman trabaja todo el componente de las emociones en la empresa. Hoy en día que todos trabajamos bajo presión, todos trabajamos cumpliendo metas, todos tenemos el jefe encima.
Hay un libro por allá viejísimo, en los años 70, 80, que le dio ingreso a la teoría de las restricciones. Eliyahu Goldratt, el libro se llama La Meta. Es una novela con enfoque administrativo. Leer a Michael Porter. Yo tengo los libros de Michael Porter, son 4, y me los leí para hacer el trabajo de la maestría. Son libros muy bacanos de leer. Entonces, ¿cómo construimos nosotros el conocimiento? El conocimiento no se adquiere acá. Y perdón que lo diga. No, aquí se dan unas pautas. Aquí se dice, mire, usted quiere ser un buen gerente. Hoy en día hay cantidad de obras que hablan de habilidades gerenciales, capacidad de liderazgo. La teoría de la quinta disciplina, el Peter Centro, un libro muy, muy bacano que habla de cómo desarrollar realmente. Todos hablamos de trabajo en equipo, pero no sabemos cómo hacerlo. Ese libro lo dice. Entonces, la investigación formativa se fundamenta primero en la lectura crítica. Y segundo, en la redacción argumentativa. La redacción argumentativa. Estos son los dos componentes de la investigación formativa. Y estos dos componentes, yo no tengo que esperar a que llegue el día del trabajo de grado para ponerlo en práctica. Resulta que esto lo tengo que poner, inclusive, la formación académica en todo su contexto, desde el pregrado, perdón, desde el preescolar. Desde el preescolar, enseñarle al niño a tomar unas posturas críticas. Cuando el niño pregunta, cuando el niño todo lo está cuestionando, todo lo está preguntando, ¿ya? Porque es que uno encuentra, y yo creo que a todos nos ha pasado, a mí en el colegio me hablaron de ensayo, y yo hasta llegar a la universidad, siempre pensé que un ensayo era una cosa que uno escribía sobre cualquier cosa, sobre lo que uno pensara, y eso es cierto. Pero ya un ensayo con características académicas argumentativas debe tener un marco teórico. Debe tener unos componentes de un marco teórico. Y yo digo, qué bueno que a mí en el colegio me han enseñado a redactar. Que me Por ejemplo, yo no sé, yo hago un ejercicio muy similar de manera personal. Entonces, por ejemplo, leo un libro por mes y al final del mes me entrego una reseña. Entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo A Ver, y es una novela filosófica, pero es un western, entonces es de vaqueros. Entonces le entramos a la filosofía, pero le entra una historia y al final uno hace un escrito argumentativo sobre el libro. Claro, o sea, por ejemplo, mira, como tengo. Conocimiento. Y uno tiene muchas preguntas y esas preguntas que uno escribe las investiga. Exactamente. Es un buen ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿qué es la intimidad? O es posible pasar años de tu vida con alguien sin sentir intimidad y así. Pero uno como que se adentra en la historia y le sigue y hace La lectura le tiene que generar cuestionamiento. ¿Ya? Y si leemos un libro y lo leemos simplemente como por pasar páginas, no estamos haciendo nada. ¿Ya? Que ese es el componente en la lectura crítica, el componente de la comprensión de lectura. Mire, cuando pasamos del modelo anterior de las famosas pruebas simples a lo que se conoce hoy como pruebas saber, hubo una migración de metodología y no nos dimos cuenta. En mi época, las pruebas sí se preguntaban cosas de conocimiento, ¿cómo se llama? Memorista. Conocimiento memorista. Resulta que hoy las pruebas saber y las pruebas de conocimiento que hace el Estado en las convocatorias son pruebas de comprensión de lectura. Son pruebas de comprensión de lectura. Y yo lo he hecho porque yo he presentado con la Comisión Nacional de Servicio Civil, he presentado las pruebas que ustedes se imaginen. Y yo digo, venga, pues madre, aquí este párrafo dice una cosa y las 4 respuestas son totalmente similares. Pero que la respuesta está en el mismo enunciado. En la pregunta está la respuesta.
pero como a mí se me dificulta, es decir, yo lo reconozco. Yo tengo que leer y releer. Yo recuerdo que a mí me mató un profesor, me puso a leer un libro en décimo, es entonces quinto de bachillerato, un libro que se llamaba El origen de la vida, de A.O. Parini, Aureliano Parini. Era un librito como de 10 o 12 páginas. Yo creo que me lo leí por ahí 100 veces y nunca lo entendí. Qué cosa tan enredada. Entonces empieza uno como matando esa emoción. También uno leer un libro que uno se sienta agradado con él, que sienta uno gusto, pero no pasar por pasar ni lo que dice acá. ¿Ya? Yo dicto ética y sociedad y dicto ética profesional. Ética profesional es todo el componente deontológico, de cómo nos tenemos que comportar en una empresa, cómo nos tenemos que comportar, cómo tiene que comportar el contador público. Imagínense que la contabilidad pública tiene un código de ética que está reconocido por la ley. Es ley de la República, el código de ética del contador público, esa es la deontología. Y la ética y sociedad es cómo me comporto yo como ser humano. Cuando yo entré a esa materia, yo decía, ¿y eso qué? Y empiezo a leer, a investigar, a consultar. Y me encontré un libro que se llama Ética para Amador, de Fernando Savater, que es un español. Y el tipo dice la cosa más clara del mundo. Él dice, ser ético es apuntarle a ser feliz. Es buscar ser feliz. Porque una persona que es mentirosa, una persona que esconde las cosas, no es una persona feliz. Una persona que tiene temores, una persona... Y es un libro muy bacano, y lo que decías ahora, fácil de entender, fácil de leer, ¿ya? Y que iba generando... Es decir, a partir de esa lectura que yo hice, una lectura crítica, yo subrayaba, yo iba y buscaba conceptos, y encontraba cosas como lo siguiente. Fernando Savater decía, casi nunca somos responsables por lo que nos pasa, pero siempre somos responsables por cómo reaccionar frente a lo que nos pasa. Y me dice, eso es lectura crítica. Entonces, esta asignatura tiene esos dos componentes. La lectura crítica argumentativa y la redacción argumentativa. Entonces, esto nos obliga a ver la asignatura desde varios conceptos. Primero, definir el concepto de la comunicación escrita. La comunicación escrita. Recuerden que la comunicación es un fenómeno de transmisión de mensajes. Allá en sus inicios, hace 40 años, definían el concepto de comunicación en un sentido bidireccional. Y decían, hay un emisor, hay un canal, hay un mensaje que se va por ese canal y hay un receptor. Y hay una retroalimentación. Pero resulta que hay sistemas de comunicación donde esa retroalimentación no existe. Por ejemplo, un noticiero. Un noticiero, yo soy un agente pasivo. El receptor es un agente pasivo. Por más rabia que me dé de ver a Trump o de ver a Petro, yo no puedo dar piedra al televisor, ni le puedo contestar al presentador de las noticias. Y empiezan a aparecer otros elementos en ese canal de comunicación que antes no se mencionaban, por ejemplo, el ruido. ¿Alguno ha jugado el teléfono rojo? Esa actividad que se jugaba de niño. 40 personas, el que primero botaba el chisme y al último eso llegaba a una cosa totalmente diferente. Eso sucede, o eso es pura casualidad, sucede en algunas de las empresas. En todas. Oiga, que fulano dijo y al último ya ni siquiera lo que fulano dijo, sino que eso se distorsionó totalmente. Entonces, vamos a definir el concepto de comunicación escrita. Comunicación escrita, ese dibujo que hay allá, tiene un mensaje. Y cualquiera dirá, me genera tranquilidad, me genera paz. Otro dirá, no, qué cosa tan fea. O sea, porque nosotros pensamos que comunicación escrita es eso, lo que yo puedo leer. Y entonces, una señal de tránsito. No gire a la derecha, no gire a la izquierda. Entonces vamos a definir el concepto de lo que es la comunicación escrita. Brevemente, porque yo quiero que nos concentremos mucho en la redacción argumentativa. Desde ya, porque ustedes en junio o en diciembre están haciendo los seminarios. Es más, si alguno de ustedes quiere, yo le comparto o lo podemos trabajar acá, no al mismo nivel, sino pequeñito, en 3, 4 paginitas, el documento del seminario. ¿Ya? En ese mismo orden, ¿cómo es? Entonces, cuando lleguen al seminario de grado, el documento es el mismo.
Si, por ejemplo, usted va a hacer el seminario, lo va a hacer en tributaria, pues al final tendrá que desarrollar ese mismo modelo. Donde usted dice, por ejemplo, análisis del impacto de la facturación electrónica, o el proceso, diferencia de los impuestos territoriales en Colombia, y tiene que desarrollar el mismo modelo. Análisis de la diferencia del impuesto al valor agregado entre los países de Colombia y Argentina, y el modelo es el mismo. O en el caso nuestro, que es planeación estratégica, pueden elegir el tema de la planeación estratégica. Entonces comparto muchos documentos, hacemos un documentico de 4 o 5 páginas que quede exactamente claro y les queda marcada la pauta. Entonces, vamos a definir el concepto de lo que es la comunicación escrita. Vamos a definir el concepto de lo que son los tipos de textos, la tipología. Y hoy, bueno, está tempranito todavía, en 15, 20 minuticos hacemos un ejercicio preconceptual, o sea, es una cierta limitada. Simplemente es para que ustedes vean cómo estamos en materia de identificación de tipología textual. Entonces vamos a trabajar el concepto de lectura crítica, algunas herramientas de comprensión lectora. Muchas veces no estamos en el espacio adecuado. Hoy en día hay tanta cosa que nos roban la atención, Yo recuerdo en mi época bueno, yo no sé, yo no puedo decir que todo el tiempo pasado fue mejor, que hoy en día me comunico muy fácil con mis hijas que están lejos. Es una videollamada, hace 20 años eso era imposible pensarlo. Hace 25, 30 años era imposible pensarlo. De hecho, yo fui policía y 6 meses de mi vida como policía los pasé en una comunidad indígena, en un sector en una puntica de Colombia que queda ya terminando el Baupés, se llama Yabarté. Yabarté es una palabra indígena en lengua yeral que significa tigre. La lengua yeral casi le faltó un poquito para llegar a ser la lengua oficial del Brasil, que Manaus es muy grande. Entonces yo vivía en frontera. Y estuve 6 meses sin saber de mi mamá, sin saber de mi papá, de mis hermanos, sin que ellos supieran en qué condiciones estaba yo. Y tengo como anécdota que a nosotros nos llegaba la comida cada 3 meses en una avioneta. O sea, llevábamos un mercado, a los 3 meses nos llegaba otro y a los 6 meses el relevo. Yo llevaba 3 meses allá en ese sitio, ya baraté, y la comida nos llegaba envuelta en periódico. Y esas eran las noticias de nosotros. Y destapo yo un paquete que venía con periódico. Cuando veo la foto de un amigo, un teniente, y decía, ayer fue asesinado el teniente Fernando Alzate en la ciudad de Medellín, Antioquia. Leí la noticia 3 meses después. Entonces, hoy yo no puedo decir que, porque hoy en día el poderse uno comunicar, el que las noticias no lleguen tan rápido, eso tiene su positivo, su negativo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si yo no me sé alejar, separar un poquito de estas cosas al momento de hacer una buena lectura, de hacer un buen ejercicio académico, ya, no va a haber un buen resultado. Y eso lo digo como experiencia. Si yo, por ejemplo, soy muy bueno redactando tarde de la noche. Yo me siento a las 11, 12 de la noche, me doy un duchazo y fluyo. Alejo el celular, mi computador. Otro ejercicio bacano, lo que mencionabas ahora, Laura, es rayar. Se nos ha olvidado escribir a pulso. Aquí hay una persona, Ángela María Alzate, ya tiene la costumbre de poner ejercicios a mano. Traiga un trabajo de 3 páginas, pero me lo hace a mano. Te recuerdo que en mi época era una hojita en blanco y por debajo ponía una hojita que vendían rayada para que le quedaran los rinconcitos derechos. Yo escribo feísimo con la falta de práctica. Entonces vamos a ver los tipos de textos, vamos a trabajar el concepto de lectura crítica, redacción argumentativa y nos vamos a centrar en la elaboración de ese documento. Lógicamente, como hay que sacar 4 notas, las sacamos de ese documento y de algunos ejercicios que vamos a hacer en plataforma. ¿Ya? Por ejemplo, en plataforma vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que les voy a entregar ahora, de identificación de tipología textual. Vamos a hacer en plataforma un cuestionario también que tenga que ver con comprensión de lectura. Unos ejercicios de comprensión de lectura.
Más allá de sacar 5 o de sacar 5,5, es que cada uno de ustedes se evalúe. Porque, repito, a mí me ha costado mucho aprender a redactar. Y todavía me sigo considerando muy bueno en redacción. Muchísimo. Yo trato de practicar mucho. Pero he encontrado, yo trabajé en la gobernación, en la fui secretario del Interior, y tuve profesionales a mi cargo, abogados, personas que me buscaban a mí a fuerza, es que yo no soy capaz de hacer el informe. O cómo que escribo ahí, cómo lo escribo, qué tengo que hacer, qué tengo que poner. Entonces, eso es una habilidad y una destreza que tenemos que desarrollar todos. Sí o sí, ya cada uno se evalúa. Listo. Aquí van a encontrar, pues, en la tipología textual, que la vamos a ver más adelante, vamos a encontrar que son muchos los tipos de textos. Nos vamos a centrar puntualmente en 5, en definirlos. Pero vamos a trabajar el texto argumentativo. Lógicamente, hay que diferenciar los otros, conocerlos, de qué se trata cada uno de ellos. Yo aquí, sencillito, arriba les menciono 5 tipos de textos. Estoy poniendo 5 párrafos, cada uno corresponde a un texto. En la rayita que está en la parte baja, usted va a poner si para usted es un argumentativo, un descriptivo, un expositivo o un instructivo. ¿Listo? Háganle tranquilitos. Ahorita diligenciamos el plan de gestión académica.
Pues ya que yo ya con el motivador ya debería empezar a... Empezaba a mirar a ver, porque usted termina este séptimo, ¿cierto? En este semestre. No, ya creo que estoy en Estados Unidos. Ya está anotado. Usted tiene que ir pensando, iré preguntándole al INEI qué porcentaje le da. Porque usted ya creo que, que el seminario lo puede hacer ahorita en junio. Puedo empezar. Sí, Puedo empezar de una vez, bueno, ese 25% tendría, sí. sí, ya terminando. Porque los seminarios se dictan en diciembre y en junio. Sí, diciembre o noviembre, terminando noviembre, últimas de noviembre, primeras de diciembre. Y en junio, o sea, termina el semestre y de una vez arranca el seminario. ¿Qué era? Con Linei. Linei, que es la nueva coordinadora, que ya Esteban no está. Linei, la que trabajaba con él ahí, Sí, sí. ella misma le mira qué porcentaje tiene, qué le queda faltando, a ver si queda listico para junio. Sí. Yo sé que me la recomiendan aquí. Pues Miguel, Rica, sí, no trabajan para hacer algo investigar, pues para salir para la calle o hacer cosas. hacer una investigación dirigida. O sea, no necesariamente en semillero de investigación, porque esa es otra, usted puede presentar una propuesta y desarrollarla de manera independiente, solo que no tenga que ver con el semillero. También puede ser. Miramos a ver. En esta clase vamos definiendo. No la vas a ayudar con la agencia central. Eso es nombre y firma. Listo. Te faltó decir, Manuel, a la hora que llegue el cheque, ¿cierto? Listo. Y aquí me toca una pregunta. Bueno, con eso terminamos porque nos vamos a descansar. Porque... La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto armado de gran escala que sucedió entre 1914 y 1918. ¿Qué tipo de texto era ese? Digo. ¿Cuál dijiste? Exactamente. Se está haciendo una exposición de un tema. Lo que pasa es que miren una cosa. Uno camina en un hilito al momento de identificar, porque, por ejemplo, este es muy parecido al narrativo, que es ¿cuál es el narrativo para ti? El segundo. Ay, me complemento. Claro, la narrativa tiene que ver con todo el tema de la poesía, con todo el tema de la novela, con todo el tema de esas cosas para televisión, ¿cómo se llama eso? Sí, lo que es una novela, los libretos, que ya es narrativo. El segundo es narrativo. El tercero, la profesora de geografía se llama Ana María y tiene 35 años. Exacto. Ya, perfecto. Al final vamos a hacer ejercicios porque eso todo tiene que ver con comprensión lectora. Listo. Licuadora Alma LI 8410. Funcionamiento. Colocar la jarra. Instructivo. Exactamente. Y el último,
Todas las organizaciones, sin importar su tamaño y el sector de la economía al que pertenezcan, deben desarrollar. Eso es que argumentativo. Que ese es el que vamos a trabajar muy fuerte acá. Tenemos que aprender a argumentar. La argumentación no puede ser el ajá. La argumentación es cuando yo digo, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, el 86% de la estructura empresarial del departamento del Quindío corresponde al sector comercio y servicios sociales. ¿Con qué lo estoy argumentando? Con una investigación que hizo la Cámara de Comercio. ¿Ah? Pero tengo que mencionar la fuente. Por eso las normas, las mesas, algo que sustente lo que yo estoy diciendo. Ese es el texto argumentativo y en ese quiero que trabajemos mucho. ¿Ya? La UNIL tiene una, para ti que te gusta todo eso, tiene una maestría en escritura recreativa. Qué bacán uno puede hacer. Escritura recreativa. Diana, ¿ya vas a estar por ahí? Ya va. Escribir novelas, para escribir y todo lo demás. Listo. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer en plataforma también. Así está bien. Quería que vivieran la experiencia. Entonces, dentro de 8 días, entonces, dentro de 8 días, entonces, vamos a empezar con, quiero que empecemos por ahí, vamos a empezar como al revés, vamos a empezar con la redacción argumentativa y uso de las normas APA lo más profundo posible. O sea, vamos a aprender a utilizar los las notas al pie, que son diferentes a pie de página. ¿En qué se diferenciará una nota al pie de un pie de página? Se marca. Sí, exactamente. La diferencia es la siguiente. La nota al pie va en la página donde se está haciendo, donde se está llamando la atención del tema. ¿Ya? Los pies de páginas van en todas las páginas. Es lo mismo que los encabezados. Entonces vamos a trabajar eso. Y digo que va a empezar al revés, porque va a empezar por el componente argumentativo para que empecemos a desarrollar el documento. ¿Ya? Ya luego vamos a hablar de los tipos de textos, vamos a hablar de las herramientas de comprensión de lectura, cómo hacer una buena lectura, los subrayaditos y todo lo demás. ¿Listo, niños? Entonces yo me quedo aquí terminando de diligenciar el acuerdo pedagógico y ustedes pueden ir saliendo. Señor, Dios los bendiga, que pasen una buena noche, un buen fin de semana. Bueno, ya queda en plataforma todavía. Es que no, creo que no han abierto plataforma. ¿Alguien ha entrado a plataforma? Laura, ¿has entrado o no? No la han abierto, ¿cierto? Yo creo que esta fin de semana la habilitan. Y de una vez, bueno, cuando ya nos habiliten plataforma, yo les hago bullita para que entremos, hagamos presentación, hagamos poquito. O sea, vamos a dinamizar la plataforma porque Medellín nos está dando mucho seguimiento con eso. Y les voy a subir las normas APA, les subo algunos elementos que nos pueden servir para elaborar el documento final. Miguel, nos vemos, hermano. Está muy bien. Miguel. Señorita, Chaito, que esté